La distribución de probabilidad normal, entonces, es una de las más importantes, si no la más importante, decíamos, dentro de las distribuciones de probabilidad continua, puesto que la mayoría de las variables que en la vida cotidiana a nivel organizacional, sobre todo, podemos definir, se marcan siempre dentro de una distribución de probabilidad normal, misma que obviamente nos había descrito algunas de sus propiedades desde métodos 1, puesto que, si nos recuerdan, se los digo, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la forma de una distribución de datos a través, por ejemplo, de un histograma, en el histograma claramente nosotros podíamos apreciar si esta tenía una distribución simétrica, si era sesgada a la izquierda o sesgada a la derecha. Generalmente las distribuciones simétricas, como ustedes pueden observar, en esta forma de campana, ¿sí? Establecen que bajo la curva los datos se están distribuyendo de forma simétrica. ¿Qué quiere decir? La misma proporción de datos, ¿sí? De la mitad para la derecha, la misma proporción de datos de la mitad para la izquierda, ¿sí? Entonces ya nos habíamos topado con la distribución normal de cierta forma, pero a través de otros parámetros de su medición, sobre todo en la estadística descriptiva. De ahí, obviamente, que una de las principales, ¿no?, distribuciones de probabilidad continua es pues la probabilidad normal expresada a través de la curva normal, curva en forma de campana, de donde también ustedes recordarán por el teorema de Chebyshev, por ejemplo, nosotros podíamos establecer el porcentaje de los datos que están bajo la curva, ¿sí?, en forma de campana, repito nuevamente, a una distancia de una desviación estándar de la media, tanto a la derecha y a la izquierda, a 2 desviaciones estándar o a 3 desviaciones estándar, o inclusive pues a 4, a 5, a 6, ¿no? Estableciendo entonces mediciones casi totales o iguales al 100%, ¿sí? Puesto que, como ahora volviendo, ¿no?, a los puntos que hemos tocado en este tema en particular, el área bajo la curva normal, ¿sí?, representa una probabilidad de 100%, de forma tal que, vamos a decir, rangos que están a 4, a 5, a 6 desviaciones estándar, prácticamente están extendiéndose, ¿sí?, hacia las colas de la campana, tanto a la derecha como a la izquierda, y abarcando casi la totalidad de los datos. De ahí, hoy en día, se establecen mediciones, ¿no?, de control de calidad de última tecnología, como son, por ejemplo, el 6 Sigma o Six Sigma, que se conoce, que básicamente establece un nivel de seguridad de 99,999997%. Como toda distribución de probabilidad continuas, el f de x representa la curva, ¿no? Representa la curva y su función a través de un f de x, que como ven es bastante compleja en el caso de la probabilidad normal. Pese que hay algunos parámetros que nosotros podemos reemplazar en esta fórmula con nu, con desviación estándar sigma, con pi o con base neperiana. El evaluar esta fórmula a cada minuto, como lo hacíamos, por ejemplo, con una distribución de prueba uniforme donde el f de x es un valor que tú ya sabes, continuo, para una f de x en distribución de probabilidad normal resulta bastante complejo, por lo que van a ver, se va a asumir una forma general o estándar para evaluar dicha función. Hay que destacar y recordar que la distribución normal tiene 7 características principales que nunca debemos olvidar. Como ustedes ven, en toda distribución de probabilidad normal, esta se expresa siempre con una media y con una desviación estándar. Son sus parámetros por excelencia. Media y desviación estándar. Recordar que la media siempre está, obviamente, al centro de la campana, estableciendo que a la derecha de la campana, de la media, perdón, nu, tú tienes lo mismo a la izquierda. ¿Dónde se nota la desviación estándar? La desviación estándar, como ustedes ven, se va a notar, ¿sí?, en si la curva va a ser una curva achatada o, obviamente, vamos a decir, bastante estrecha, como esta naranja, es decir, bastante vertical. Una desviación estándar, entonces, bastante pequeña, será, por ejemplo, particularmente atribuida a
curvas normales que son bastante verticales, por así decirlo, donde obviamente la variabilidad de expresión es baja, mientras que sigmas grandes van a estar asociados con curvas bastante achatadas o planas como esta negrita, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una variabilidad de expresión mayor. El punto más alto de la curva, como ustedes ven, el máximo, si tú quieres, de este f de x, siempre va a estar sobre la media. Que en este caso, al tratarse de una forma de distribución de datos bastante particular, como es la normal, va a coincidir la posición de la media con la posición de la mediana y la moda. Es decir, en una distribución de probabilidad normal, la media es igual a la moda es igual, ¿sí? A la mediana. Esta media, de acuerdo obviamente a los datos, el conjunto de datos y lo que expresa la variable, puede ser negativa, cero o positiva. Y finalmente, como hemos dicho desde un principio, va a describir simetría en los datos. La forma de la curva a la izquierda de nu es igual a la derecha de nu. Sus extremos siempre se van a extender en f de x hacia el infinito, nunca van a tocar el eje x, ¿sí? Y obviamente al decir que son simétricos, el sesgo, recuerden esa medida que podemos sacar con Minitab y demás de estadísticas descriptivas básicas, el sesgo siempre va a ser igual a 0. Finalmente, sí, algunas propiedades más dirán, pues, sí, como han dicho, que la sigma o desviación estándar determina qué tan plana y ancha es la curva normal. Algunas otras propiedades son las siguientes. Sobre todo asociadas, fíjense, a la distancia de la media en función de sigma. Analicemos los numeritos. Como les decía entonces, dichas probabilidades para una variable aleatoria normal, que obviamente ustedes ya saben es continua, va a poder permitir el cálculo de probabilidades bajo la misma idea que las distribuciones de probabilidad uniforme como áreas bajo la curva normal. El área total bajo la curva normal es igual al 100% o 1, ¿no? Y por ejemplo, si tú dices cuál es el área a la derecha de nu, será pues 50% o 0,5. El área a la izquierda de nu también será 0,5 o igual al 50%. De acuerdo a lo que señalábamos, ya sea por el teorema de Chebyshev sobre todo, ¿sí? El área bajo la curva situada a una desviación estándar de la media, tanto a la derecha como a la izquierda, representa, ¿sí? Una probabilidad, ahora vamos a decir, de 68.3%. El área bajo la curva situada a dos desviaciones estándar de la media, tanto a la izquierda como a la derecha, observarán ustedes, representa una probabilidad de 95.4%. La probabilidad de igual modo, ¿no? Establecida a tres desviaciones estándar de la media, tanto a la derecha como a la izquierda, está determinando una probabilidad de 99,7%. Entonces, imagínense cuánto se puede lograr si nosotros ponemos cuatro desviaciones estándar, cinco desviaciones estándar y seis desviaciones estándar, teniendo en cuenta que la curva f de x nunca va a tocar el eje horizontal. Vamos a estar hablando de 99,999997%, como les decía, estableciendo incluso niveles de confianza y seguridad que solo admiten errores de 4 en 1.000.000. ¿Sí? Entonces, fíjense, bastante importante establecer, por ejemplo, de dónde vienen hoy en día sistemas de control de calidad, como les decía, el más exacto, por decirlo así, es el Six Sigma, ¿sí? Niveles de control de calidad relacionados a tecnología automovilística, tecnología espacial incluso, ¿sí? Y obviamente, ¿no? De manufactura, llevan hoy en día en las tecnologías de primer mundo el 6 sigma, es decir, probabilidades que abarcan el 99,999997%, pues, ¿no? Bastante importante, ¿no?
De ahí, por ejemplo, que hoy en día algunas, ¿no?, mediciones tanto como de eficacia o probabilidad de, por ejemplo, efectos adversos, ¿no?, de las vacunas, tienen, pues, ¿no?, esta característica del 6 sí. Sí, se los vamos a colocar algo de esto, ¿sí?, en las actividades que nos falta un poquito y vamos a poner después de nuestro examen, ¿no?, para, sobre todo, completar ciertos parámetros o ítems. Vayamos entonces a la expresión estadística de la distribución de probabilidad normal. Entonces, como veían ustedes, una distribución de probabilidad normal, así, simple y llana, implicaría evaluar a cada rato este f de x, ¿no? Entonces, si yo quiero establecer el área bajo la curva en un intervalo determinado de la media, yo tendría que evaluar esta fórmula entre ambos, entre los valores citados, ¿no? Y hallar el área bajo la curva como probabilidad. Algo que sería bastante complejo dada la expresión de la fórmula. Entonces, ¿cómo minimizar, sí, la complejidad y el manejo de esta fórmula? Bueno, a través de lo que conocemos como distribución de probabilidad normal estándar. Una distribución de probabilidad normal estándar es una distribución de probabilidad normal, es decir, es simétrico, tiene forma de campana, pero en este caso establece no una variable x, sino una variable aleatoria z, que decimos z en particular estandarizada porque tiene una característica fundamental en sus parámetros, tanto en nu como en sigma. Fíjense, el nu es 0 y el sigma es igual a 1. Entonces tú tienes una distribución de probabilidad normal estándar como aquella donde la media es igual a 0 y la variabilidad o dispersión está dado por la unidad. Entonces, si tú reemplazas nu igual a 0 y sigma igual a 1 en la anterior fórmula de la distribución de probabilidad normal, ahí es la función de densidad normal estándar. Y como ven ustedes, es un poco más corta, más fácil de evaluar en términos de la variable z. Por lo tanto, si yo quiero calcular, ¿no?, la probabilidad de una determinada, ¿sí?, de una determinada, vamos a decir, variación o rango de valores z, yo simplemente deberé evaluar bajo, ¿sí?, esta formulita y establecer, pues, ¿no?, el área bajo la curva nuevamente. Ahora, ¿cómo voy a yo hacer áreas bajo la curva de una función? ¿No? Como ustedes recordarán, seguramente por métodos numéricos, sus asignaturas, o lo que es, en otras palabras, el cálculo, para hallar el área bajo la curva, tú deberías derivar, pues, ¿no? Simplemente f de z, ¿sí? Respecto a z. Pero en la estadística, sobre todo, ¿no?, porque el trabajo ha provenido de estadísticos y matemáticos desde el siglo XVIII, para estos es mucho más fácil, ¿sí?, calcular o evaluar la forma a través de las denominadas tablas de probabilidad. Entonces, si la probabilidad de que una variable aleatoria normal esté dentro de cualquier intervalo específico, esto equivale a decir que nosotros debemos calcular el área bajo la curva normal en ese intervalo para, ojo, una distribución normal estándar. Y quiere decir eso que la variable que nosotros se nos define como x, la vamos a llevar a la variable z, y obviamente en la variable z el nu es 0 y el sigma es igual a 1. Y las áreas bajo la curva normal, obviamente, ya vienen estimadas en lo que se conocen como las tablas z de distribución normal estándar. Tablas, ¿no? Si tú quieres calcular el tab. Método Antigüit. ¿Por qué? Porque igual, aunque esto sea simplificado, es igual bastante pesado, sí, de calcular para cada valor de z. Por lo que también viene también muy cómodo calcularlo a través, por ejemplo, de nuestra aplicación. ¿No ve? Nosotros tenemos una aplicación que sabemos manejar, ¿sí?, nuestra Probability Distribution, y que también en su menú, ¿sí?, nos muestra, ¿sí?, la probabilidad de calcular en la distribución normal, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en un primer plano, lo único que nosotros vamos a escoger es, ¿sí?, lo que dice normal. Y cuando abrimos normal, sí, los parámetros fundamentales de toda desviación estándar, de todo, perdón, distribución de probabilidad normal van a ser el nu y el sigma. Entonces aquí simplemente van a meter el nu y el sigma, ¿sí? De forma
vamos a decir, con la aplicación o con el software, va a ser mucho más sencillo calcular los valores de la probabilidad, pero entendiéndola siempre como el área bajo la curva. De ahí que, por ejemplo, lo que tú vas a establecer como X, siempre va a tener mucho cuidado de verse si esta es obviamente una medición de la variable X, ¿sí? Situado tanto a la derecha como a la izquierda de la media, ¿no? Entonces, comprender sobre todo bastante bien esta fundamentación teórica antes de aventurarse a trabajar directamente con la aplicación o con el software. Por eso se les enseña siempre método manual, que es lo más seguro, y obviamente la aplicación o la utilización de, sí, nuestra aplicación de celular o obviamente de forma más formal el uso del software Minitab 18, el cual obviamente ustedes van a libremente usar el día de mañana. Bien, los tres tipos de probabilidades que se necesitan entonces calcular muchas veces en una distribución normal estándar incluyen tres tipos de probabilidades. Cuando la probabilidad de que la variable normal aleatoria z sea menor o igual a un valor determinado, es decir, áreas que están a la izquierda de un determinado valor. También va a haber, pues, ¿no? Los casos en que tú calcules el área bajo la curva entre dos valores z, ¿sí? Fíjense. Y también va a haber, ¿sí? El caso en que vas a calcular el área bajo la curva cuando la probabilidad está dirigida a que a un valor, ¿sí? Mayor o igual a un determinado z. La clave de todo es que la variable normal X debe pasar por una conversión a la variable aleatoria normal estándar Z. ¿A través de qué? A través de una formulita que tú conocías ya desde métodos 1, sobre todo cuando, fíjense, todo viene relacionado, encadenado, agarradito de la mano, quiero decir, cuando calculabas, sí, cuando calculabas, decíamos, desviaciones atípicas. ¿Qué quiere decir esto? Valores Z que determinaban un valor mayor a más 3 o menor a menos 3, que indicaba que un determinado dato de un conjunto de datos era pues muy alejado de sus mediciones de posición central o localización, ¿no? Como son la media, la mediana y demás. En un diagrama de cajas, ustedes recordarán, nosotros veíamos asteriscos, ¿no? Es decir, valores extremos, que en estadística descriptiva sobre todo se asocian con observaciones aquí. Bien, veamos entonces la forma en la cual dichas áreas se van a calcular. Bastante simple, bastante sencillo. Y van a ver ustedes que si tú entiendes la distribución normal y por ende la distribución normal estándar, los temas que a continuación van a venir, como son obviamente propios de inferencia estadística, van a resultar para ti muy simples, puesto que vas a saber analizar siempre todo en función a qué? A áreas bajo la curva normal. En otras palabras, área bajo la campana. En otras palabras, áreas bajo esta f de x que tiene una función determinada y cuyos valores z se han calculado ya a través de tablas normal estándar. Una tabla normal estándar, por ejemplo, es esta. Ahí están nuestras tablitas. Ahí están los siguientes temas. Tabla T. Esto igual se los voy a colocar. La tabla Z que está en el libro, ¿no? Y la cual obviamente se usa. Bien, vamos a hacer el análisis de la primera forma de cálculo de una probabilidad, es decir, de un área bajo la curva de la f de x, conocida como distribución normal estándar, que es la probabilidad de que la variable aleatoria normal estándar z sea menor o igual a un valor determinado.
Ejemplo, dice, calcula la probabilidad de que z sea menor o igual que 1. Esto es, si tú lo interpretas, como ya sabemos en probabilidad, que el valor de z sea menor o igual que 1. Suponiendo entonces que la distribución de probabilidad normal estándar en este caso es una campana, donde al medio el nu es 0 y el sigma es 1, se te está diciendo que el valor, obviamente, de z, entendiendo que lo que tú tienes aquí como eje horizontal es, ¿sí?, la medición de la variable z, dices, si 0 está al medio, obviamente el valor de 1 está a la derecha de este 0. Entonces, este es el valor z de referencia. Entonces, al decir que tú debes calcular la probabilidad de que z sea menor o igual que 1, estás hablando de calcular el área bajo la curva situado a la izquierda de 1. ¿Por qué? Porque es menor o igual que 1. Menor o igual que 1. Entonces, ¿qué vas a hacer? Directamente, esto implica que tú vas a evaluar, ¿sí? Que tú vas a evaluar, ¿sí?, esta función. En tabla normal, obviamente, tú entras en la tabla normal. Abierto todavía. Aquí siempre te dice en la tabla normal que las entradas en la tabla proporcionan el área bajo la curva a la izquierda de un determinado valor. ¿Sí? O sea, siempre se maneja de esta forma esta tabla normal estándar. El Z que tú vas a ver, ¿sí?, en la tabla siempre indica que la probabilidad acumulada que te está describiendo es siempre el área a la izquierda de dicho valor. Entonces, si tú debes calcular la probabilidad, en este caso menor o igual a 1, tienes que buscar el valor de 1. ¿Sí? Aquí primero comienzas con negativos, alcanzas el 0 y luego comienzan a ser positivos. Entonces tú hallas esto, ¿no? 1. Has hallado el z respectivo. Entonces, como ven, los valores de z están establecidos con un entero y con un decimal, en términos de décimas. Pero como a veces el valor de z puede alcanzar a centésimos, ¿sí?, tú debes combinar, por ejemplo, en este caso 1, Z1 clavado, tiene obviamente 0 décimas y 0 centésimos. Entonces el valor correspondiente será igual a este. Z1 y obviamente ¿cuántos centésimas? 0. Entonces se cruzan donde en este, 0,843. De forma tal que la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1, ¿sí?, es igual a como ven, el valor entonces, o la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1 es igual a ¿cuánto? A 0,843. ¿Sí? 0,843. Ahora bien, tú puedes tener que llegar a calcular, ¿sí?, la probabilidad de que Z esté dado entre dos valores. Entonces, en este caso, como en el ejemplo dice, hallas la probabilidad de que Z está entre menos 0,5 y 1,25. Antes de eso, ¿no?, volviendo al anterior ejemplito, ¿cómo yo utilizo, por ejemplo, mi aplicación en este caso? Ya saben, ahorita no tengo la aplicación para descargar en pantalla, pero tengo obviamente el ejemplito de cómo hacerlo para que ustedes lo prueben. Tú pones obviamente New, abriendo, ¿no?, la aplicación y tú seleccionas normal. En New colocas obviamente, si es una distribución normal estándar, tú colocas 0 y colocas en sigma 1. Y tú pones aquí el valor determinado, ¿no? El valor determinado. Tú estás obviamente jugando con una normal estándar donde la New es 0 y la sigma es 1. Directamente como X colocas 1, ¿sí? Porque es menor o igual a 1 en este caso. Estableces, como ya siempre sabes tú, el menor o igual y te va a salir el 0,843. ¿Sí? Los invito a probar.
Bien. Ahora, la variable, obviamente, z también va a poder tener que calcularse entre dos valores dados. Entonces, la probabilidad de que z esté, por ejemplo, entre menos 0,5 y 1,25 quiere decir que tú vas a hallar el área bajo la curva que esté comprendido entre un valor z de menos 0,5, que obvio está a la izquierda del cero, y el otro valor 1,25, que sabes que está obviamente a la derecha de este cero. Entonces, cuando tú tienes un área que está comprendida entre dos valores, debes tener en cuenta esto. En una tabla normal estándar, siempre lo que tú vas a ver establecido como estos números, ¿sí? Nos muestran, como dice, ¿no? La referencia principal de dicha tabla, que lo que tú estás viendo aquí como probabilidades, ¿sí? Son mediciones de todo lo que está a la izquierda de dicho valor C. Entonces, tú dices, para hallar esta área que está obviamente marcada con anaranjado, yo debería tener primero la medición del área que está a la izquierda de 1,25. Y a esta área, obviamente, le voy a restar el área que está a la izquierda de menos 0,5. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, obviamente, lo que está establecido como color naranja. Por lo cual, obviamente, lo que yo voy a hacer primero, ¿sí? Es hallar el área bajo la curva a la izquierda de este 1,25, hallar el área bajo la curva que está a la izquierda de este menos 0,5 y obviamente restar. ¿Para qué? Para hallar el valor respectivo. Ahí están, ¿no? En la diapositiva están descritos los tres pasos que acabo de describir. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos esto? Nosotros entonces deberíamos decir, a ver, el área bajo la curva de 1,25. Esto implica a la izquierda de 1,25. Entonces, entras a la tabla, buscas 1,2 hasta las décimas y en las columnas vas a buscar el centésimo 5. Lo vas a encontrar ahí. Entonces vas a cruzar, ¿sí? El valor de z con décimos hasta 1,2 y lo vas a juntar con los 5 centésimos para establecer 1,25. El valor entonces, es decir, la probabilidad o el área bajo la curva a la izquierda de 1,25 es igual a 0,8944. Lo vas a marcar. Entonces luego vas a buscar el área bajo la curva a la izquierda de menos 0,5. Como menos 0,5 no tiene ni décimo ni centésimo, pero no tiene centésimo, buscas el centésimo cero, que es igual a, en este caso, 0,3085. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a restar 0,8944 menos 0,3085. De modo tal que la probabilidad de que z esté entre menos 0,5 y 1,25 es 0,5859 o 58,59%. ¿Sí? Bastante simple. Bastante simple. Ahora, la probabilidad de que z esté, por ejemplo, dentro de una desviación estándar de nu, ¿qué quiere decir esto? Te está diciendo dos valores z bastante simples, es decir, aquellos que pueden estar, ¿sí? A una desviación estándar de la media. Como en una distribución normal estándar nu es cero, se supone que a una desviación estándar es simplemente igual a 1. Y a la izquierda, menos 1. Por lo tanto, la prueba de que z esté entre menos 1 y 1 va a establecer la necesidad de hacer el mismo procedimiento anterior, calcular el área bajo la curva que está a la izquierda de 1, calcular el área bajo la curva que está a la izquierda de menos 1, ¿sí? Aquí ustedes tienen cómo los encuentro en tabla. Ya habíamos encontrado para 1, ¿no? 0,8413 y para menos 1 en este caso es 0,1587. ¿Qué haces? Restas 0,8413 menos 0,1587 y hallas que, obviamente, la probabilidad de que z esté a una desviación estándar de nu, tanto a la izquierda como a la derecha, que es lo mismo que decir la probabilidad de que z esté entre menos 1 y 1, es igual a 0,6826 o 68,26%. Es un valor que ustedes saben por norma, ya se lo conocen, ¿no? Dice 68,26 es lo mismo que decir 68,3. Finalmente, el último tipo de cálculo
del área bajo la curva normal estándar es calcular el área que obviamente nos muestre un valor mayor o igual a un determinado Z. Entonces, la probabilidad de que Z sea mayor o igual a un determinado valor trae un poquito de dificultad en el sentido de que las tablas de distribución normal estándar siempre nos muestran el área que está a la izquierda de un determinado valor Z. Por lo tanto, si tú, por ejemplo, dices, quiero calcular la probabilidad de que Z sea por lo menos igual a 1,58, estás diciendo la probabilidad de que Z sea mayor o igual a 1,58. La distribución normal estándar en tabla siempre viene con el cálculo de lo que está a la izquierda de dicho valor. De forma tal que si quieres calcular el área bajo la curva que está a la derecha de ese valor, ¿qué debes hacer? Primero calcular lo que está a la izquierda y por ley del complemento hallar lo que está a la derecha. Entonces calculamos lo que está a la izquierda de 1,58. 1,5 en décimos, 8 centésimos, y esta área es igual a 0,9429, es decir, todo lo que está aquí como rosadito. Entonces, si yo quiero ir a lo anaranjadito, ¿qué voy a hacer? La prueba de que Z sea mayor o igual a 1,58 va a ser igual a 1 menos 0,9429, es decir, 0,0571 o 5,71%. ¿Ven? Simplemente usar el complemento. Determinar en un segundo ejemplo un valor de Z tal que la probabilidad de obtener un valor de Z sea mayor a 0,10. Este es el camino inverso. Te dan la probabilidad y te piden el valor Z. Entonces, si te dicen que la probabilidad de obtener un valor de Z mayor sea igual a 0,10, te están diciendo el tamaño del área o la cola, ¿sí? A la cola que está a la derecha de dicho valor.